Hola, estimados amigos, ¿cómo estás? Espero que te vaya muy bien. Feliz día, feliz tarde, donde quiera que te encuentres. Te habla Ricardo Recheaga para el Compás Financiero, en un programa, una emisión semanal que se emite por mi canal de YouTube, Ricardo Recheaga, y por Washington TV desde Estados Unidos. En el Compás Financiero, que es el nombre del espacio, ¿verdad? Nosotros tratamos de temas relacionados con las finanzas personales. Queremos mantener y hacer marketing y finanzas simplificadas. Para el día de hoy tengo planeado hacer una visión breve, una explicación bastante concisa de cuál va a ser la emisión definitiva. Recuerden que en capítulos, en emisiones anteriores, les había comentado que ahora estoy haciendo un análisis comparativo entre la caída del Imperio Romano y la pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos. Entonces, esto es un capítulo que yo encuentro muy interesante debido a que hay muchas similitudes entre un caso y el otro. Porque la, eh, el Imperio Romano comienza a caer a partir de una serie de deterioros, todos juntos. Convergieron una serie de situaciones, problemas políticos internos, el Estado, el gasto público se disparó, hubo una devaluación de la moneda, en aquel caso porque se empezó a empobrecer el metal con el que componía las monedas, se le empezó a restar oro y plata al denario, que era la moneda, la divisa del Imperio Romano, y el gasto militar ocupaba aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y del presupuesto fiscal, lo cual hoy en día hay muchas similitudes con el caso de Estados Unidos, que si bien es cierto que Roma mantenía 30 legiones para controlar todo el imperio, ¿verdad? Hoy en día Estados Unidos mantiene 800 bases en el exterior. Y uno de los países con más bases de Estados Unidos es justamente Alemania. En Europa es el que más bases tiene. Y son bases muy importantes, en particular la base de Ramstein. Bien, pues hay una mm, disminución en el Producto Interno Bruto, incremento de la inflación, se presentó problemas con el empleo, ¿verdad? Y todo esto aceleró pues un progresivo desgaste, ¿no? Muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día, donde el dólar está perdiendo su primer lugar, está en riesgo, pues su primer lugar como divisa de reserva. Eh, También, por ejemplo, China se ha deshecho de buena parte de sus inversiones en bonos del Estado, en bonos de deuda pública del gobierno norteamericano, lo cual representa una amenaza al financiamiento del gasto público del Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ha financiado su déficit, que es un déficit sistémico. Ese es sido el costo, lo expliqué en emisiones anteriores cuando hice un análisis de la economía norteamericana. Ese es el costo de tener la divisa de reserva mundial. Debes tener a juro costos crónicos. Eh, y por otro lado, pues ellos sacaron o expatriaron su producción a China y ahora están pagando el costo de eso, de, de- de- de deslocalizar su actividad productiva hacia China y convertirse ellos en un hub financiero. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay problemas de empleo, la economía se ha dirigido, se ha convertido en una economía prácticamente de servicios. Eh, Sería bueno que repasaran las emisiones anteriores que están disponibles en Washington TV y próximamente poco a poco las voy a subir en mi canal de YouTube para que lo puedas también ver, pero en Washington TV están disponibles
Está el análisis de la economía alemana, el análisis de la economía norteamericana. Bastante exhaustivo el análisis, te lo recomiendo. Está, en mi opinión, no porque lo haya hecho yo, es un análisis muy técnico, realmente, ¿no? Como para poder evaluar claramente qué es lo que está pasando y entender no solamente lo que nos dicen, sino lo más importante, lo que no nos dicen y la desinformación con la que nos están tratando de contaminar nuestra percepción, ¿no? Bien, eh, realmente en qué momento estamos y por qué cuesta tanto entender esto, o por qué es importante, mejor dicho, entenderlo. Y sí, ¿por qué nos cuesta entender? Bueno, nos cuesta entender por una razón muy simple, porque toda la educación, la propaganda, básicamente montada sobre la industria del cine hollywoodense, las explicaciones en las escuelas de economía y de administración, todas tienen como referencia lo que se hace en Estados Unidos o el sistema, la manera de hacer las cosas en Estados Unidos. Y por lo tanto, para mucha gente que Estados Unidos esté en declive es simplemente algo imposible de creer. Y lo rechazan de plano. Pero la verdad es que está en decadencia y la demostración o la prueba es la manera como ellos están manejando las cosas en la actualidad. Están ejerciendo fuerza y coacción, intentando coaccionar a otros estados, a otros gobiernos, en particular como China, y eso es lo que explica el pendular del señor Trump cuando impone sanciones, entonces retrocede, impone aranceles, entonces retrocede, y manda a todo el mundo a tomar por el saco, popularmente hablando, y después eh, da una excusa, o fue un malentendido, o disculpen ustedes, bueno, en fin, ya ustedes saben, creo que no es necesario que yo me extienda en ese punto, ¿no? Pero también hay otros eh, indicadores que ustedes van a comprender también, como por ejemplo la desigualdad social, la desigualdad económica, la erosión institucional, eh, y lo que ha traído como consecuencia los cambios en los flujos económicos de capital global que están sucediendo en la actualidad. Eso se presentó también cuando cae el Imperio Romano. ¿Por qué yo me detengo y quiero hacer este trabajo, este esfuerzo que me ha tomado una buena cantidad de mi tiempo? Bueno, muy sencillo, porque entender, aprender, tenemos que aprender el pasado para poder comprender lo que está sucediendo en el presente, porque lamentablemente estamos registrando, eh, eh, estamos repitiendo prácticamente la historia. Yo voy a poner un ejemplo en términos recientes que, por supuesto, a los que vivimos en Alemania nos afecta, a los europeos en general nos afecta, porque la debilidad de la economía alemana significa la debilidad de la economía europea. Nosotros pensamos, creemos que la oposición que ha presentado Estados Unidos ante las relaciones económicas basadas en provisión de energía desde Rusia hacia Europa, específicamente hacia Alemania, es algo reciente, es algo nuevo. Recordemos que el presidente Biden reconoce que ellos fueron los que volaron el Nord Stream, ¿no? En un discurso, ¿no? Eso está registrado en la prensa y está en todo internet, lo pueden buscar. Eh, no, resulta que no es nuevo, esto tiene data de la presidencia del señor Reagan. Ya él se oponía a que hubiera provisión de energía desde Rusia hacia Alemania. Por dos razones. Primero, porque no tendrían ellos el acceso al negocio que hoy en día han ganado de provisión de crudo y gas, en particular a Europa. Y segundo, pues que exista ese negocio les resta a ellos no solamente mercado, sino influencia, poder les resta, que es básicamente lo que un imperio y un hegemón político y económico requiere. Requiere poder de influencia, poder de coacción, ¿okay? Poder de obligar a los demás a aceptar sus condiciones. Y por supuesto, pues eh, eso es lo que están tratando de hacer. Dirá usted, ¿qué me afecta eso a mí? ¿A mí qué me importa lo que haga Estados Unidos y lo que suceda? Pues sí te importa mucho porque si se te incrementan los gastos de la factura de gas, tú vas a tener menos dinero para gastar. Vas a tener menos dinero para gastar en tus gastos
normales, alimentación, vestido, entretenimiento, esparcimiento, diversión, vacaciones, entre ellos, ¿no? Sino también uno de los más importantes, la inversión en educación, la inversión en ti mismo, la inversión en la educación de tus hijos, se va a ver afectada. La capacidad de ahorro para la vejez. No es mentira que los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social se están deteriorando en Europa. De hecho, el incremento en el gasto que tiene que hacer Europa para suplir al gasto que está dejando de ejecutar Estados Unidos vía OTAN, ¿lo estamos sacando de dónde? Nosotros, primero lo estamos sacando de los impuestos que pagamos. Uno. Dos. ¿De dónde lo estamos sacando? Del gasto social o del gasto o del estado de bienestar. Y eso nos afecta directamente. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso para prever y saber primero de dónde viene, cuánto tiempo puede durar, que no va a ser una situación pasajera y entender cuando un político nos está haciendo una oferta que resulta ser engañosa. ¿Okay? Entonces, yo pienso que es conveniente y fundamental entender esto. Y entender también, si por ejemplo, vamos a iniciar un plan de migración, porque decimos, bueno, estamos cansados de estar en Europa porque esto se está deteriorando mucho y a tomar por el saco todo el mundo y me voy. ¿A dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir a Estados Unidos? Pues te voy a decir algo, en Estados Unidos la única manera de que ellos puedan reversar lo que es lo que están pretendiendo hacer, la deslocalización de sus empresas que hicieron durante 30, 40 años, que lo sacaron de Estados Unidos a China, reversar eso solamente es posible con dos cosas. Uno, reducción de los salarios reales de los trabajadores. Y dos, reducción del costo de su energía. Porque sin energía no hay nada y sin trabajadores tampoco. Olvídense de ese cuento de que todo eso se va a automatizar, todas las actividades empresariales se van a automatizar. Eso no es posible hacerlo en el corto plazo. Si, imagínate, si migrar una planta tarda más o menos 10 años, migrar todo un sistema de producción, montones de empresas, repatriar ese montón de compañías, eso va a tardar por lo menos 15, 20 años, según lo que leo a nivel de especialistas, ¿verdad? Tratar de montar todo eso con última tecnología lo haría sumamente costoso y seguramente desde el punto de vista financiero inviable en las condiciones de hoy y las condiciones previsibles para los próximos 5 años. Así que van a, y también, y hay un tercer evento que se está registrando ya en el estado de Florida, y no recuerdo en qué otros estados puede estarse registrando. La edad de entrada de las personas al mercado laboral la están reduciendo. Ya se puede, en Florida pueden trabajar, si no me equivoco, ya menores de 18 años, entre 18 y 16 años, ya pueden ingresar al mercado laboral. Bueno, pues te voy a decir algo, estamos hablando de trabajo infantil, porque hoy en día una persona que no tiene 25 años se puede considerar un niño. Primero, dado la esperanza de vida actual de entre 90 y 110 años, ¿no? En Alemania promedio, que es una de las más altas del mundo, 87, 90 años. Entonces a una persona de 25 años le quedan por lo menos 70, 75 años por delante. Así que pensar que la persona aún no está madura no es faltar el respeto, no es despreciarlo, sino más bien ubicarlo en su contexto. ¿Cuál sería su contexto real? Bueno, es una persona que está en formación, que requiere invertir en formación, en desarrollo, en orientación, capacitación, acompañamiento, coaching, ¿ok? Enseñar habilidades, competencias fuertes y competencias blandas. Y pues, y a ti, ya que tú estás maduro, que ya estás en el mundo laboral, ya eres profesional y estás trabajando y tienes una carrera iniciada, vamos a suponer que estás entre 5 y 15 años, pues sí te interesa mucho porque eso te justifica porque tienes que tener planes de inversión y planes de jubilación, porque tienes que contratar póliza de seguro para eliminar o mitigar riesgos, por ejemplo, una póliza de seguro de protección legal, Rechtsschutzversicherung, como se conoce aquí en Alemania. ¿Para qué? Para que puedas contar con la asistencia de abogados o con la posibilidad de revisar contratos o revisar correspondencia
que tú intuyes que puede tener consecuencias de carácter legal, porque incluyen un pago, incluyen un plazo de respuesta, ¿verdad? Y necesitas consultar eso. Hay pólizas de seguro, por ejemplo, la que yo represento, Advocad, ella te provee de consejo y revisión de contratos y consejo legal y orientación legal sin costo adicional. Pues dime tú, si no es conveniente. Yo como empresario y como empleado aquí, ahora, pues tú no tienes que tener un abogado todo el tiempo a la mano para consultar cualquier cosa, siempre, porque si se te pasa un lapso, omites una respuesta, respondes tarde, te va a crear costos y te va a generar gastos, te puede llevar a un juicio y eso puede pues acarrear un trastorno eh, en tus finanzas importantísimas. Por ejemplo, en España, si tú no conoces que en España existe una ley que te permite a ti borrar todas tus deudas y volver a comenzar, ¿verdad? Pues mucha gente no lo sabe que eso existe. Y resulta que sí existe pues personas o autónomos que han caído en situación de bancarrota o que deben muchísimo dinero pueden salvar su vida, pueden financiera y su vida empresarial gracias a la ley, a esta ley, no recuerdo el nombre en este momento. Creo que se llama ley perdón del deudor o algo por el estilo, que por cierto está inspirada en una ley norteamericana, dicho sea de paso. Pero bueno, si tú vives en España, conoces a un abogado en España, pregúntale cuál es esa ley que me permite a mí borrar mis deudas y comenzar de nuevo desde cero. Existe esta vigencia y es una ley que viene, que se creó en Europa, inspirada en una ley que existe en Estados Unidos. Pues eh, estos son algunos de los ejemplos que te pongo de por qué te conviene y por qué te interesa estar bien informado y por qué te conviene y te interesa entender qué pasó en Roma. ¿Qué pasó cuando cae el Imperio Romano? Que es muy semejante a lo que está pasando, pues insisto, ahora en el momento de la caída del Imperio norteamericano. Para nosotros en Europa, por ejemplo, eso es importantísimo tenerlo presente. ¿Por qué? Porque el euro es una moneda que es prácticamente un reflejo del dólar. Es imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera. Lo mal que le vaya al dólar, mal le va a ir al euro. ¿Y dónde está la prueba, la evidencia? Cuando usted ve la paridad dólar-euro, que usted ve que el dólar, el euro está más costoso que el dólar, ¿cierto? Y se mantiene dentro de una banda muy estrecha, a ser cercano a la paridad, 1 a 1, pero está allí. Y no hay grandes fluctuaciones, no hay grandes variaciones. ¿Qué te dice eso? Que el dólar y el euro son una misma moneda y un mismo sistema. ¿Y qué está pasando en contrapartida de la moneda del dólar? Pues que el euro, que el dólar se está depreciando frente al oro. No es que el oro está acá costando más, no. Un momento, eso es una falacia, eso es una mentira que te están vendiendo en los medios. El dólar se está depreciando y se ha depreciado en este año, de este año ya que está casi prácticamente terminado, pero llevan en 10 meses, se ha depreciado 50%. Y en los últimos 2 meses, esa velocidad de depreciación se disparó muchísimo. Bueno, cuando cae el Imperio Romano sucedió exactamente lo mismo, una depreciación de la moneda. En aquel momento, ¿por qué pasó? Porque redujo la cantidad de plata y de oro del denario. ¿Ok? Entonces para poder emitir mayor cantidad de monedas. ¿Ok? Y se crearon monedas hechas de minerales de cobre, mucho más baratos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Atesoraba las monedas de oro y de plata y dejaba en circular las monedas pobres, pues. ¿Ok? Que es un fenómeno económico ampliamente estudiado. Quienes vienen de América Latina saben perfectamente cómo se opera eso. Cuando la gente procura, coge el dinero, cobra el sueldo, cambia en dólares rápidamente y lo poco que utiliza la moneda local es para pagar transporte público y caramelos y cositas, gastos sin importancia alguna. Y atesora el dólar. Pues hoy en día que un país iberoamericano sus ciudadanos, perdón, se dediquen a atesorar dólares,
entiendan, están asesorando algo que está depreciándose aceleradamente. ¿Y qué tanto se va a depreciar? Bueno, pues se va a depreciar muchísimo. Nosotros pensamos que puede llegar entre 6.000 y 12.000 dólares la onza, Troy, en cuestión de pocos meses. Pero ¿qué alternativa tengo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, te voy a dar un anticipo. Por ejemplo, la plata es el siguiente metal que va a dar el pepinazo. Ya el oro va a llegar a niveles bastante altos. Es más, y en la medida en que pase el tiempo y no haya un cambio en el sistema financiero y la recomposición de la deuda que tiene Estados Unidos, en la medida en que eso se extienda en el tiempo, la depreciación frente al oro va a ser aún más grande. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un problema. Pérdida de valor frente al tiempo. La velocidad es la que a nosotros nos afecta. Al que vive del salario nos afecta muchísimo. ¿Ok? Entonces tenemos en alternativa la plata. ¿Por qué? Porque la plata hay una correlación natural entre el oro y la plata. Y esa correlación en este momento está rota. ¿Qué quiero decir con correlación? Bueno, vamos a poner un ejercicio. Cuando el oro cuesta $100 la onza, la plata cuesta 30%, punto 3. Ese valor, es decir, valdría $30 esa onza. Entonces, si mantenemos ese mismo rango, ¿verdad? Hagamos un número fácil. Si el dólar sube a 3.000 y la correlación es de 30%, ¿verdad? Entonces nosotros sacamos el número y decimos que la plata debería de costar, citando el dólar en 3.900. Vamos a suponer que sea ese el número. Estoy explicando, repito, lo que significa la correlación de valor entre dos metales alternativos, ¿ok? Y si va a 12.000, ¿verdad? En el peor escenario, peor de caso y correlación estimada en este momento, lo multiplico 12.000 por 0.3 y me dice que entonces la onza de plata debería estar en 3.600, ¿verdad? Haciendo memoria así por encima, discúlpame, cuando el oro estaba en 3.500, la plata estaba en 45, 46. Números aproximados, repito, y promedio. Entonces, vamos a estimar más o menos la correlación. Ya hacemos la división, 45 entre, dije 3.600, me da un índice de 0,0125. Entonces, si, suponiendo que mi cálculo sea exacto, que sé que es aproximado, pero tómalo, te sirve de referencia, ¿verdad? Y dice, bueno, el dólar está ahorita en 4.250 por 0,0125, la plata debería estar costando 53 y fíjate que está más o menos el valor. ¿Y qué pasaría si el dólar eh, cuesta 6.000 la onza Troy? Entonces voy a 0,0125, la plata va a costar el 75. ¿Cuánto me puedo yo ganar en el momento en el que el dólar, en el euro, el oro llegue a ese precio de 6.000 y yo haya entrado en la plata ahorita que está en 50 y algo? Vamos a decir que está en 53. Entonces hacemos la operación 75 menos 53, me da 22 y estos 22 lo voy a dividir entre la base inicial para calcular el delta porcentual, ¿verdad? De 53 y me da un incremento, imagínate tú, de 41,5%. Suponte tú que esto suceda en 2 meses. Dividimos 41,5% entre 2, ¿verdad? Espérate un momentico, lo divido entre 2, me da 20 y tanto. La computadora me está acumulando aquí. 41,5%, lo divido entre 2, 22,75 y multiplica eso por 2. Pues la tasa es bastante interesante, ¿verdad? 249%. Negocio.
Negocio, amigo, negocio, protección del, de nuestro patrimonio. Pero una pregunta, si tú no sabes dónde comprar plata, si tú no sabes a quién comprar la plata, y no, no estoy hablando de prendas, estoy hablando de lingotes de plata que se pueden comprar desde un gramo, 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, hasta kilos. Pero si tú no sabes o te da miedo, ¿hay alternativas para tener una tasa algo semejante? Sí las hay. Si usted establece un fondo de jubilación, por ejemplo, los que yo tengo, un fondo de retiro con Generali, eso te da aproximadamente actualmente, en los últimos años, incluyendo pérdidas, porque ha habido pérdidas, acuérdate que es renta variable, es decir, está expuesto al mercado, ¿verdad? Es un promedio del 17,8-19% anual, ¿ok? Entonces, si usted establece una tasa de ahorro de 500 euros mensuales, ¿verdad? Y lleva eso durante 30 años o 25 años, a esa tasa de interés le va a dar un buen rendimiento. Yo se lo aseguro. Vamos a ver si yo puedo hacer ese cálculo rapidito aquí, si tengo mi calculadora a la mano. Un momentico. Vamos a ver rapidito mientras estamos conversando. Yo voy a tener entonces 2.432.400 euros. ¿Y cuánto tiempo puedo yo consumir estos 2 millones? Bueno, de acuerdo al estimado que tenga usted de su retiro. Si usted tiene, por ejemplo, dice, bueno, tiene ahorita 25 años, ahorro durante 25, me retiro a los 50 o a los 55 años de edad, ¿verdad? Tengo una vida estimada de 25 años, es decir, a los 75, a los 50 años te retiras y piensas que a los 75 vas a fallecer.